Estamos un día más en los webinars de Codehouse Academy. Yo soy Yanire y hoy estamos con Fran, que nos va a hablar de calidad de software y testing. Estamos muy contentos de tener a Fran con nosotros porque Fran ha sido ya en alguna ocasión profesor de Git con una de nuestras promociones y también además ha ofrecido un webinar anterior en los webinars de marzo y abril para crear un pipeline de Super Mario. Fran, para que le conozcáis un poquito más, es Quality Assurance Engineer y cuenta con una alta experiencia en la gestión y liderazgo de equipos y también desarrollando e implementando procesos de calidad efectivos. Fran, además, lleva desarrollando su carrera profesional en QA desde 2011 y hoy nos va a hacer una introducción a la calidad de software y testing, que además también va a ser una presentación de un curso de 30 horas que impartirá con nosotros en Codehouse Academy a partir del 6 de octubre. ¿Vale? El curso tiene una duración, como os he dicho ya, de 30 horas. Será los lunes y miércoles a partir del 6 de octubre durante 3 horas al día y por las tardes, ¿vale? Para que sea totalmente compatible con la jornada laboral de todos aquellos que estéis interesados. Así que, bueno, esperemos que lo disfrutéis mucho, que disfrutéis mucho este webinar. Muchísimas gracias, Fran, por estar hoy aquí con nosotros. Luego habrá una pequeña ronda de preguntas para todos aquellos que estéis interesados. Así que, nada, Fran, todo tuyos. Vale, gracias, Yanire. Pues nada, voy a compartir pantalla. Primero agradeceros a todos que estéis hoy por aquí y esperemos que os guste. Vale, bueno, espero que se vea bien. Si hay algún problema, Yanire, me avisa si hay algún problema de sonido o con la visualización. Vale, no te preocupes. De acuerdo, pues nada, como ha comentado Yanire, vamos a hacer hoy un webinar que está un poco relacionado con el contenido del curso que estamos preparando. Obviamente, hoy vamos a dar unas pinceladas simplemente de parte del contenido. He intentado, digamos, tocar un poco todos los temas que se van a ver en el curso. Obviamente me dejo algunos fuera y obviamente durante el curso se profundizará muchísimo más y de forma mucho más práctica. Hoy es el tiempo que tenemos disponible para hacer un repaso y, bueno, ver si tenéis interés en alguno de esos temas y si os despierta la curiosidad o tenéis interés en seguir aprendiendo, pues que os apuntéis al curso, obviamente. Bien, he titulado el webinar de hoy Profundizando en calidad de software y testing y evolución de un QA, ¿no? Es simplemente porque, tal y como está planteado el curso, es desde las actividades más básicas que hace un tester, ¿no? Hasta lo que es un QA y cómo va evolucionando en sus tareas diarias y cómo llega a una parte más técnica, una parte más, incluso más abstracta, una parte donde adquiere más relevancia dentro del equipo e incluso participa en todo el proceso de entrega de cualquier desarrollo de software. Vale, me presento para los que no me conozcáis, aunque ya me he presentado Yanire, pero bueno, me llamo Fran Guerrero. Normalmente me dedico a Quality Assurance Manager, Lead, gestionando equipos, gestionando personas. También hago cursos de formación, tanto en Nexo QA como de profesor en Codehouse. Y bueno, sí, seguro que alguno de vosotros ya me conocéis, me habéis visto por ahí en algunas charlas. Esperemos que os guste la de hoy. Vale, vamos a empezar. He intentado poner un poco la base al principio, ¿vale? Para los que ya sois los que estáis familiarizados con el tema de calidad, quizás esto ya lo conocéis, pero bueno, seguramente habrá gente nueva interesada en el tema y tiene que entender un poco por qué, ¿no? De dónde surge la necesidad de hacer testing o de dedicarse a la calidad del software. Bueno, estos son algunos ejemplos, podéis encontrar mucho en Internet de fallos, ¿no? Que provocan una situación un poquito más catastrófica de lo normal. Obviamente no es lo normal cuando un software falla, pues bueno, se puede caer una página web o puedes perder una compra. Pero bueno, hay casos en los que de verdad cualquier fallo del sistema puede provocar una pérdida muchísimo más grande, ¿no? En este caso tenéis un par de ejemplos donde, bueno, en el lanzamiento de un cohete, etcétera, pues por perder un guión o en el código o no hacer una conversión correcta y sobrepasarse, desbordar en el procesamiento de los datos, pues bueno, puede provocar un fallo y puede, bueno, al final esto acaba con la explosión del cohete, creo que sin pérdida de vidas humanas, afortunadamente, pero bueno, al final se pierde mucho dinero, ¿no? Y muchos millones. Y al final, estas son las típicas cosas que se pueden evitar haciendo
un testing exhaustivo o todo lo exhaustivo que sea posible. No solo hablamos de sistemas para lanzamiento de cohetes, sino hoy en día cualquier sistema médico incluso tiene un software por detrás, ¿no? Por ejemplo, para medir la radiación de una máquina que da X dosis de radiación y cosas de este tipo. Entonces, un fallo en estos sistemas también pueden ser bastante letales, ¿no? Imaginaros un paciente donde se le está dando una dosis más alta de la recomendada, ¿no? Obviamente, estos problemas, como he dicho antes, son bastante dramáticos, pero bueno, en nuestro día a día no hace falta irnos a este tipo de problemas. Podemos coger cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestro teléfono móvil y seguro que le encontramos algún fallo, seguro que en algún momento durante el uso de esa aplicación nos sentimos frustrados porque empieza a fallar por alguna razón, ¿no? Pues entonces, esto es un poco la justificación, ¿no? De por qué se necesita el testing, ¿no? Y la calidad del software. No es solo desarrollar un software, desarrollar un programa, sino que ese programa obviamente funcione bien también. Justamente ayer fue el día de los testers y, bueno, ya los que conocéis el tema sabéis que a los fallos se los suelen llamar bugs, ¿no? Bichos, y está relacionado con el primer reporte, el primer informe de un bug. El primer informe de un bug fue de verdad que se encontró un bicho en el sistema, es decir, se abrió, pues no sé, el ordenador o el sistema de lo que fuera y había una polilla, creo que era. Y entonces eso estaba haciendo que el sistema fallara. Entonces de ahí viene la palabra bug. Es el primer reporte. De hecho, si ayer estabais un poco atentos al tema, lo veríais muchas más veces por LinkedIn esta anotación. Es simplemente una curiosidad para que la supierais. Bien, ¿de qué va todo esto? ¿De qué va a ir el curso? ¿Qué vamos a hacer? El curso que vamos a hacer va a intentar contener, digamos, el aprendizaje de todas las tareas y todos los conceptos que tiene que conocer un QA. Por supuesto, ahora lo vamos a ver, el QA, el Quality Assurance, la persona que se dedica a asegurar la calidad, tiene que saber hacer también actividades del tester. Luego vamos a ver la diferencia. Pero bueno, ya sabéis que al final todo va un poco sobre lo mismo. Tenemos que asegurarnos que el producto funcione y tenemos que asegurarnos de que todas las cosas que hacemos nosotros también las hacemos bien. Es decir, nuestro trabajo, nuestras tareas también tienen que tener calidad, no solo el producto final. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo en tres fases, ¿vale? Vais a ver la evolución, por eso he titulado evolución QA. Vamos a ver primero un poquito sobre metodología, la definición de QA, el proceso de prueba, vamos a ver los errores también. Y de ahí vamos a pasar al siguiente paso evolutivo, ¿no? De una persona que hace estas tareas, que sería la automatización de estas pruebas, ¿no? De este tipo de objetos de trabajo que nosotros manejamos. Y luego el tercer paso, digamos, el pico de esta evolución sería todas las tareas o la cultura relacionada con DevOps, ¿no? Y todo lo que es integración continua, entrega continua, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo vamos avanzando en nuestras tareas para llegar a este punto. Normalmente esto es algo que la persona que se dedica a QA tarda varios años en lograr, ¿vale? No es algo directo, ni el primer día alguien puede ya estar haciendo cosas de la fase 3. Obviamente necesitamos afianzar y conocer bien las tareas y los conceptos de las fases previas para poder llegar a la última. Cada una de estas fases siempre nos vamos a apoyar de herramientas y de métricas, ¿vale? Es decir, todas las tareas que vamos a hacer, tanto desde el inicio de nuestro trabajo, de nuestra formación hasta el final, nos vamos a ayudar de herramientas y vamos a tener también que ir reportando resultados y ir dando métricas de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, al final estos apartados que también los vamos a incluir dentro del curso forman parte de cada una de las tareas y de las fases. Vale, vamos a empezar con la diferencia entre QA y tester, ¿vale? Bueno, primero, imagino que los que no conocéis de qué va el trabajo de tester o el trabajo de QA, seguro que en su cabeza tiene algo parecido, ¿no? Se imagina que un tester es como un mono que está aporreando el teclado y intentando romper las cosas y que el QA, bueno, es una persona que no sabe muy bien lo que hace, ¿no? Es decir, si algunos ya os dedicáis a la profesión y tenéis que explicarle a vuestros familiares a qué os dedicáis, probablemente os sintáis en ese momento un poquito como la rana Gustavo.
La diferencia realmente entre lo que es una persona que se dedica a QA y tester se resume con una frase, ahora la vamos a extender un poquito más, pero donde esta frase nos dice que el tester se encarga de encontrar los errores, mientras que el QA se encarga de prevenirlos. Esto es una frase que resume un poquito la diferencia entre los dos conceptos, pero bueno, sí que quiero que quede claro que al final un QA, las tareas de un QA engloban las tareas de un tester. Es decir, un tester tendría unas tareas mucho más predeterminadas que estarían enfocadas en encontrar errores, ejecución de pruebas, ser un poquito más reactivo, es decir, actuar conforme a lo que ya hay hecho. Y, sin embargo, la persona dedicada a QA no solo se tiene que preocupar de eso, que también, sino que se tiene que preocupar de que los procesos tengan calidad, de que todas las cosas se intenten hacer lo antes posible, de prevenir esos fallos más que encontrarlos, es decir, de establecer una serie de procesos junto con una serie de herramientas que nos permitan desarrollar un producto sin fallos, más que encontrarlos al final de la cadena. Esa sería un poquito la diferencia, ¿vale? Para que la tengáis en mente. Bueno, pues el QA no hace ni lo que la rana Gustavo ni lo de los monos en el coche. Lo que hace un QA es todo esto y seguramente me falten algunas cositas. Obviamente, en el centro de este gráfico tenemos todas las tareas principales de un QA, desde, bueno, diseñar planes de prueba, revisiones por pareja, análisis de los requisitos, test de aceptación, retrospectiva, pruebas exploratorias, incluso temas de programación, estimaciones. Todo, digamos, lo que va relacionado más ligado con testing, estaría dentro de este círculo. Pero el QA también hace tareas de otros ámbitos, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a las partes de liderazgo abajo a la izquierda, pues vemos como el QA también se tiene que encargar de enseñar, de mentorizar, de llevar ese liderazgo, ¿no? De ser esa punta de lanza del equipo para conseguir mejoras, incluso de reclutar a nuevos miembros del equipo, transferir su conocimiento, etcétera. Además, se vuelve especialista de esa parte, ¿vale? Es decir, un QA no solo hace tareas de testing y hace tareas de prueba, sino que se vuelve especialista de ese producto, de la tecnología que se está utilizando y es capaz incluso de evangelizar e investigar sobre eso. Obviamente, sobre el producto que esté trabajando también se vuelve un experto, es decir, se vuelve un experto de ese dominio. Si está trabajando en un producto de gambling, de apuestas online, de deportivas o de casino, pues obviamente se convierte también en un experto de ese producto. Tiene que conocer muy bien cómo funciona ese producto, cuáles son las reglas de ese negocio para poder prevenir esos fallos, como decíamos, y establecer esos procesos de calidad correctamente. Y luego, con respecto al proyecto, también se convierte en una especie de facilitador, haciendo que el proyecto avance, gestionando la planificación, reportando los resultados, dando estimaciones y un poco gestionando todas las tareas que forman parte del equipo de calidad. Entonces, como veis, el QA no solo hace tareas de prueba, no solo hace tareas relacionadas con las pruebas, sino que abarca también otros ámbitos dentro del equipo. Todas estas tareas normalmente, claro, se tienen que hacer conjuntamente dentro de una metodología, porque al final no es solo el QA o el equipo de QA el que está involucrado en un desarrollo, sino que son muchos más roles y muchas más personas las que conforman el equipo. Tenemos desarrolladores, tenemos analistas de negocios, tenemos jefes de proyectos, tenemos un montón de roles que están involucrados en el desarrollo, ¿no? Entonces, necesitamos una metodología donde el QA pueda llevar a cabo todas esas tareas con un orden y sin ser un bloqueo para el resto de perfiles, sino ser una ayuda más bien. Vamos a ver durante el curso diferentes metodologías, aunque realmente la más famosa donde, digamos, podemos ver o clasificar mejor las tareas de un QA es Scrum. Es una metodología ágil donde, como ya he dicho, veremos más en profundidad en el curso, pero bueno, resumiendo rápidamente, la metodología Scrum consiste en tener un listado de tareas en una cosa que se llama backlog, que sería como una bolsa de tareas, ¿no? Y esa bolsa de tareas pues se va priorizando, es decir, se van colocando las más importantes arriba para realizarse primero. Luego el equipo se compromete a cuáles son las tareas que va a realizar, el equipo al completo, desarrolladores, QA, todo el equipo al completo se compromete y durante un periodo de tiempo, que suele ser entre 2 y 4 semanas, realiza ese desarrollo. A diario hay una reunión para revisar el estado de las tareas, para ver que no hay ninguna tarea que se esté retrasando, para ver si tenemos alguna dependencia con otro equipo, para ver si hay algún bloqueante
y al finalizar esta iteración, al finalizar este ciclo de 2 a 4 semanas, vamos a tener un producto que va a ser potencialmente entregable, es decir, ya podríamos entregárselo al cliente final y vamos a hacer una revisión, una demo para demostrárselo al cliente, para demostrarle el trabajo que hemos hecho. Vamos a lanzar ese trabajo y vamos a hacer también una retrospectiva, que no es más que una forma de analizar cuáles han sido nuestros errores para poder seguir avanzando. Todas estas tareas que se van haciendo durante el sprint se gestionan en un board, en un tablero. Podéis ver ahí un ejemplo de un tablero físico composite, donde el equipo es el encargado de ir actualizando el estado de las tareas. De esta forma, de un vistazo, podemos ver la evolución de toda la iteración y podemos ver el estado actual de todas y cada una de las tareas. Como ya os digo, esto sería una de las muchas metodologías que hay de trabajo a la hora de desarrollar software, ¿vale? Pero como ya os digo, esta encaja muy bien en todas las tareas que tiene que hacer un QA. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una iteración de 3 semanas, ¿no? Aquí lo tengo dividido, entonces esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos distribuir las tareas de un QA dentro de estas 3 semanas. Obviamente faltan muchas tareas porque el QA realmente está participando desde mucho antes de que empiece la iteración, pero estas serían las más representativas. Entonces, iniciaríamos nuestra primera semana con una lista de tareas del sprint, que son las que vamos a realizar, y obviamente tendremos que empezar a diseñar las pruebas para probar todas y cada una de las funciones que se van a desarrollar, revisar esas pruebas, preparar todos los datos y los entornos de pruebas que necesitemos. Incluso en el momento que algo ya esté finalizado por parte de desarrollo o incluso durante el desarrollo podríamos empezar a verificar que esa funcionalidad se está haciendo correctamente. Obviamente siempre basándonos en los requisitos de la tarea. Luego tendríamos que hacer muchas más pruebas de verificación, obviamente, conforme se van terminando tareas y pasaríamos a hacer pruebas más de integración. Al final, la funcionalidad en concreto que se esté haciendo formará parte de un sistema mucho más grande y más complejo, con lo cual hay que hacer también pruebas de que esa nueva funcionalidad o ese nuevo desarrollo integra bien con el resto ya existente. Tendremos que hacer mantenimiento de nuestras pruebas. Las pruebas van a ser algo que se pueden desactualizar. Si nuestra aplicación cambia, las pruebas que tenemos sobre nuestra aplicación también cambian, con lo cual hay que mantenerlas. Hay que deprecarlas o hay que actualizarlas. Y además vamos a ir haciendo retesting, es decir, vamos a ir reprobando los fallos que se van arreglando durante el sprint. Vamos a ir reportando fallos y confirmando que se han corregido. En algún momento pararemos de meter código nuevo, pararemos de meter funcionalidad nueva y esa será nuestra entrega, nuestra candidata a entregarse, ¿no?, al cliente final. Y sobre ese candidato tenemos que hacer pruebas de regresión, es decir, tenemos que asegurar que lo que ya existía previamente no se ha roto. Y además todo esto, aunque lo menciono brevemente, todo esto tendríamos que mezclarlo con las tareas de automatización, porque obviamente necesitamos automatizar todas nuestras pruebas, no todas nuestras pruebas, sino parte de nuestras pruebas. Luego veremos con qué criterio. Luego hablaremos más en profundidad de la automatización, ¿vale? Bien, pues entonces, estos serían solo algunas de las tareas que puede hacer un QA durante un sprint. Y siempre, como he dicho antes, no solo con la mentalidad de encontrar fallos, sino con la mentalidad de prevenirlos, con lo cual necesitamos lo que se conoce hacer un shift left, que es movernos a la izquierda e intentar focalizarnos más en la parte de la izquierda. Es decir, tendríamos que intentar, si veis la gráfica, tenemos que intentar focalizarnos más en los requisitos, en el desarrollo y en el diseño y atacar ahí mucho más que al final, donde al final ya tendríamos en nuestro entorno de producción o pruebas de aceptación o pruebas de integración, que ahí es donde encontraríamos los errores, pero necesitamos centrarnos al principio en prevenirlo, ¿vale? Esto, la justificación es muy sencilla, la justificación es simple. Mientras antes nos enfoquemos en las pruebas, menos costará arreglar los fallos que encontremos, ¿vale? Es decir, si encontramos un fallo en un requisito al final no es más que un documento con frases escritas, podemos corregirlo simplemente cambiando una frase. Si encontramos un fallo en un entorno mucho más avanzado, tendremos que investigar ese fallo, reportarlo, el desarrollador tendrá que volver a arreglarlo, tendremos que volver a reprobarlo y probablemente sufriremos un retraso en nuestra entrega por culpa de esos fallos que estamos encontrando muy tarde en el ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces, siempre sin perder de vista la idea de que tenemos que focalizarnos más a la izquierda. Vale, aunque dentro del curso vamos a ver todas las tareas de forma mucho más detallada, hoy quería focalizarme en dos, ¿no?, que son las que nos va a dar pie al resto de
de fases, como decía antes, al resto de la evolución. Una de las tareas primordiales del QA es el diseño de las pruebas. El diseño de las pruebas es una de las tareas principales, como he dicho, y se puede hacer a diferentes niveles. Por ejemplo, podemos hacer pruebas a alto nivel, simplemente diseñando unas ideas, diseñando una lista de checks que quiero comprobar en mi aplicación, y esto es lo que se conoce como mind map, y utilizar esto para hacer pruebas sobre mi sistema. El mind map, obviamente, hay herramientas que nos permiten crear estos mapas de ideas, y esto nos serviría, por ejemplo, para hacer luego pruebas exploratorias o pruebas de diversas índoles, donde complementaríamos lo que sería una serie de pruebas más formales que vamos a ver ahora a continuación. El diseño tradicional o el diseño formal de pruebas se basa en la creación de casos de prueba. Los casos de prueba, los que ya estéis familiarizados con el mundo de QA, estaréis ya bastante cansados de ver los casos de pruebas, pero al final es nuestra base de trabajo, ¿no? Es decir, nuestra unidad de trabajo, además del bug, del fallo, es el caso de prueba. Los casos de prueba, el diseño formal consiste en la creación de un documento que se conoce como caso de prueba y que contiene una serie de información. Esa información es el objetivo de la prueba, es decir, qué queremos probar, los prerequisitos, es decir, cómo tiene que estar nuestro sistema antes de comenzar nuestra prueba, incluidos los datos, la descripción de la prueba, los pasos a seguir para reproducir esa prueba y el resultado que esperaríamos al final. Si obviamente ese resultado no se cumple, pues esa prueba estaría fallando. Hay otros campos dentro de los casos de prueba, como son la prioridad, el tipo, la estimación, etcétera. Los casos de prueba, al igual que el código de un desarrollador, tiene que ser revisado también. El caso de prueba lo crea una persona y al final esa persona, al igual que el desarrollador, también puede cometer fallos, con lo cual el caso de prueba también puede estar mal, con lo cual necesita una revisión, ¿vale? Es importante que entendamos que lo mismo que pretendemos hacer con el software y con el código de otra persona, también lo tenemos que hacer con nuestro propio trabajo. Los casos de prueba, una vez tenemos creados diferentes casos de prueba, los podemos clasificar. Obviamente los podemos clasificar dependiendo del tipo de prueba que queramos hacer. No es lo mismo si queremos hacer unas pruebas de verificación que unas pruebas de regresión. Aquí he mencionado algunas, por ejemplo, pruebas de humo, pruebas de smoke. Las pruebas de humo son una serie de pruebas críticas y básicas de nuestra aplicación. Es decir, imaginaros una aplicación de un e-commerce donde se compran productos por internet. Obviamente las pruebas más básicas serían pues comprar un producto, poder añadir productos al carrito de la compra, mirar que el pago se hace correctamente. Es decir, serían las pruebas más básicas. Eso serían unas pruebas de humo, que es simplemente lo más crítico y principal de nuestra aplicación para saber que está funcionando correctamente y poder dar paso a otra serie de pruebas. Cuando hablamos de pruebas de verificación, hablamos de verificación de los nuevos desarrollos. Cuando se hace un nuevo desarrollo, se introduce código nuevo, hay que verificar que la funcionalidad se ha creado correctamente o que la funcionalidad que se está tocando funciona conforme a los requisitos, a lo que se está pidiendo. Luego tenemos pruebas de regresión, que serían pruebas enfocadas a comprobar que el resto de la aplicación que no se ha visto modificada sigue funcionando como estaba funcionando. A veces pasa que al introducir un cambio nuevo, se tocan partes de la aplicación que sin querer, ¿no? Pues se rompen. Entonces, probablemente lo nuevo que se ha hecho funciona correctamente, pero hemos roto algo sin querer que ya existía previamente. Con lo cual necesitamos asegurarnos no solo de lo nuevo que se introduce, sino de lo anterior que ya existía. Luego tenemos muchos más tipos de pruebas, ¿no? Podemos tener pruebas en producción para después de un lanzamiento, pruebas de sanity, pruebas más enfocadas a la salud del sistema, diferentes tipos de pruebas. Lo ideal es que estas pruebas las clasifiquemos, obviamente, si estamos verificando dentro del sprint, dentro de la iteración, las clasifiquemos por la historia de usuario a la que quieren verificar y si son, por ejemplo, pruebas de regresión, pues tengamos estas pruebas clasificadas en los diferentes componentes de nuestra aplicación y por diferente funcionalidad, de forma que cuando queramos regresionar un área específica de nuestra aplicación, podamos elegir correctamente la carpeta de pruebas que queremos ejecutar. Todo esto, como ya digo, lo veríamos en el curso con muchísima más profundidad y de forma práctica. Al final, necesitamos entender cuáles son las herramientas que tenemos y cómo nos permiten clasificar nuestras pruebas y cómo nos permiten diseñar nuestras pruebas. Ahora por ahí hay una captura. Las pruebas se pueden clasificar también de muchas más
forma. No voy a meterme mucho aquí en el cuadrante de las pruebas ágiles, pero bueno, hay muchos tipos de pruebas, ahí podéis verla en el cuadrante y al final cada una tiene un propósito diferente. Y hay que conocerlas bien, hay que conocer cuál es su propósito y hay que elegirlas bien a la hora de adjudicarlas a un nuevo desarrollo. Es decir, cuando se hace un nuevo desarrollo, yo tengo que elegir muy bien qué tipo de pruebas voy a hacer sobre ese desarrollo, dependiendo obviamente, de la criticidad de ese desarrollo y de las características. Bueno, como he comentado antes, aquí hay una captura de TestLink. Hay muchas herramientas que sí que veríamos ya más con detalle en el curso, incluso trabajaríamos con alguna de ellas, por ejemplo, TestLink en su versión gratuita, para poder hacer de forma práctica todo esto que estamos mencionando. Aquí tenéis una captura de TestLink donde podemos clasificar nuestras pruebas, organizarlas por carpetas, adjudicarles más detalles, por ejemplo, qué tipo de pruebas son, si son pruebas funcionales, descripciones, etcétera. Y a la derecha podéis ver ya sí una prueba en sí de forma más detallada. Podéis ver el resumen, que sería un poco la descripción de la prueba, podéis ver las precondiciones, los prerequisitos que necesitamos y podéis ver luego los pasos, ¿no? Como cuáles serían las acciones que la persona que ejecuta esa prueba tiene que ir realizando para llegar al resultado final y comprobar que efectivamente el sistema está funcionando correctamente. En el caso que no estuviera funcionando correctamente, habría un fallo y habría que reportarlo, como veremos ahora más adelante. Vale, seguimos con las pruebas, que es bastante importante. El hecho de diseñar pruebas tiene su ciencia, es decir, diseñar pruebas no es solo que se te ocurran cosas y tú vas probando cosas sin ningún orden. Hay técnicas para diseñar pruebas de forma inteligente, porque al final cualquier programa de software se le puede hacer prácticamente infinitas pruebas, pero no tenemos tiempo para hacer infinitas pruebas, con lo cual necesitamos diseñar pruebas de forma inteligente para cubrir lo importante y para cubrir lo que verdaderamente puede ser un riesgo en el funcionamiento de ese sistema. Tenemos técnicas de caja negra, las voy a mencionar simplemente, no, ya os digo, entraremos más en profundidad, pero ahora mismo solo las menciono. En las técnicas de caja negra no conoceríamos el código, simplemente conoceríamos la funcionalidad y a partir de la funcionalidad seríamos capaces de diseñar diferentes tipos de pruebas. Podríamos dividir el comportamiento de nuestro sistema en diferentes particiones, como veis ahí, y adjudicar pruebas a cada una de esas particiones. Incluso en los valores límites deberíamos de probar también, deberíamos de hacer pruebas ahí, ya que ahí suelen concentrarse errores. Esto es tan sencillo como imaginar un campo fecha de nacimiento y queremos probarlo. Pues obviamente necesitaríamos probar el día 1, el día 31, el día 30, porque bueno, febrero tiene 28, 29 del año bisiesto, es decir, tendríamos que jugar un poquito con los límites para ver que efectivamente funciona correctamente. Tendríamos que probar valores fuera del rango de 1 a 31, por ejemplo, el 48 sería una partición inválida, y ir comprobando que nuestro sistema funcione correctamente. Ya os digo, hay diversas técnicas de caja negra, aquí no están enumeradas ni están detalladas, pero sí las veríamos. Al igual que tenemos técnicas de caja blanca, aquí sí conoceríamos el contenido del código, con lo cual podríamos diseñar nuestras pruebas para asegurarnos de que cubrimos diferentes cosas del código. Podemos, por ejemplo, asegurarnos que cubrimos todas y cada una de las decisiones. En ese diagrama de flujo que tenéis ahí, veis los rombos son decisiones donde se toman dos caminos. Podríamos diseñar pruebas para pasar por un camino o pasar por otro. Por ejemplo, en el segundo rombo, creo que tenéis P mayor que 50, si veo bien, pues tendremos que hacer una prueba con algo mayor que 50 para que tome una decisión o con algo menor que 50 para que tome la otra decisión. Entonces, podríamos ajustar los valores determinados que necesitamos para nuestras pruebas para que efectivamente recorramos todas las decisiones y no nos dejemos nada atrás. Lo mismo, tenemos diferentes técnicas de diseño de caja blanca, que no voy a enumerar todas ahora, pero las utilizaremos para esto, para encargarnos de que tenemos una cobertura correcta. Tanto las técnicas de caja blanca como las de caja negra, al final el objetivo es diseñar un buen plan de prueba. Diseñar un buen plan de prueba, que no es más que un conjunto de casos de prueba, que va a ser la base de nuestro trabajo. Como ya digo, quería hacer hincapié en esa parte que parece a lo mejor muchas veces muy superflua o hay gente incluso que se la salta y no hace un buen diseño de pruebas o no hace un buen plan de pruebas. Y esto al final tiene su repercusión, ¿no? Porque al final el conjunto de pruebas que tengamos va a ser nuestra herramienta de trabajo para la ejecución de pruebas, nuestra herramienta para automatizar
y nuestra herramienta para asegurarnos que, para validar, verificar y validar y asegurar que el nuevo desarrollo funciona. Entonces, obviamente es bastante importante. La ejecución es una cosa más práctica, por eso no la he detallado aquí. La ejecución de las pruebas sí sería un ejercicio más práctico, donde con la herramienta iríamos prueba por prueba y paso por paso realizando las acciones que nos van indicando. Obviamente la ejecución es totalmente independiente del diseño, es decir, la ejecución incluso puede hacerlo una persona que no haya hecho el diseño. Y durante esa ejecución nos aseguraríamos de que el comportamiento es el esperado. Si el comportamiento no es el esperado, tendríamos que reportar un fallo. El reporte de fallo es otra de las actividades esenciales de un tester y de un QA. Si encontramos un fallo, ese fallo hay que reportarlo, pero cuidado, no hay que volverse loco reportando fallos. Los fallos, antes de reportarlos, hay que asegurarse de que está fallando la aplicación de verdad y hay que acotar muy bien ese fallo, ¿vale? Al final se trata también de facilitar un poco la vida a la persona que va a arreglarlo. Entonces, tenemos que intentar volver a reproducir ese fallo, reproducirlo incluso en otro ordenador, hacer pair testing con un compañero e intentar reproducirlo entre los dos y, por supuesto, comunicarlo de forma clara y concisa. Es decir, al final la comunicación de los fallos tiene que ser lo más, digamos, objetiva posible. Al final le estamos comunicando a otra persona que ha hecho un trabajo que algo de lo que ha hecho no está funcionando bien. Obviamente no es que no esté funcionando bien porque haya querido, pero desafortunadamente está fallando. Entonces hay que decírselo. Esto no sienta bien, es decir, cuando nos encuentran un fallo, ni siquiera nosotros mismos con mentalidad de QA nos sienta bien, ¿no? Entonces hay que intentar que esta comunicación sea muy objetiva y muy clara. Y obviamente, como he dicho, asegurarse bien antes de reportarlo, porque si no, bueno, os encontraréis con la típica frase de que en el ordenador del desarrollador sí funciona. Y tendremos que volver a empezar. El reporte de fallo se suele hacer también herramientas específicas, como suelen ser Jira o cualquier otra de ese tipo, y tiene también un esquema, al igual que el caso de prueba, tiene un esquema de reporte, tiene una forma de reportarlo porque con esta forma conseguimos esa objetividad de la que hablaba. Es decir, no podemos reportar un fallo como nosotros queramos, no podemos escribir un texto, no podemos escribir una frase contando nuestra historia, sino que hay que intentar seguir unos pasos. Esos pasos, pues, obviamente son el título de ese fallo, los pasos a reproducir ese fallo, es decir, necesitamos que cualquier persona que coja ese informe sea capaz de volver a reproducir ese fallo, con lo cual hay que poner paso por paso muy detalladamente cómo llegamos a ese fallo, ¿vale? Esto es muy importante. Necesitamos especificar también cuál era el resultado que estábamos esperando, es decir, cómo debería funcionar la aplicación y qué es lo que está ocurriendo, que obviamente es algo que difiere con el comportamiento esperado. Además de eso, necesitamos meter toda la información posible, es decir, si tenemos trazas de error, si tenemos capturas de pantalla, los entornos en los que estamos probando o dónde ocurre el fallo. Necesitamos juntar toda la información adicional que sea posible. Esto va a facilitar la vida a todo el equipo, no solo al desarrollador. Al final, si el fallo está acotado, se va directamente a donde está el arreglo y se soluciona de forma mucho más efectiva y más rápida. La gestión de los fallos es otra ciencia, es decir, una cosa es el reporte, pero claro, al final nosotros nos dedicamos a esto, con lo cual el número de fallos que se reportan crece y crece y crece. Todos los fallos que se reportan no se arreglan, porque hay fallos que son más importantes y otros que son menos importantes. La gestión de estos fallos y el seguimiento de estos fallos es otra ciencia aparte donde el QA también tiene que participar, tiene que hacer seguimiento y hacerse responsable de los fallos que tiene nuestro sistema. Dar constancia de ello, es decir, que todo el mundo sea consciente de cuáles son los fallos que están sin resolver para que luego nadie se lleve sorpresa ni se lleve las manos a la cabeza. Ya os digo, obviamente quería solo dar una pincelada de los fallos, nos meteríamos mucho más porque, como ya os digo, esto es casi una ciencia aparte. Bien, como he dicho antes, teniendo claro nuestras pruebas, teniendo nuestro plan de pruebas y teniéndolas bien clasificadas, bien priorizadas, etcétera, pasaríamos al siguiente paso natural, ¿no? de evolución del QA, que es la automatización. Porque, claro, si siempre estamos ejecutando X pruebas, siempre estamos ejecutando cierto paquete de pruebas una y otra vez, ¿por qué no lo hace una máquina en vez de hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, al final es el paso natural, buscar la automatización de estas pruebas. Vamos a ocuparnos mucho de esto en el curso. Vamos a hacer pruebas automáticas y
tenemos que entender muy bien, antes de ponernos a picar código, digámoslo así, tenemos que entender muy bien el objetivo, ¿no? Entonces, para eso hay que entender que la automatización de pruebas no es escribir código para todas y cada una de las pruebas existentes, porque eso sería una pérdida de tiempo y dinero muy, muy, muy grande, con lo cual lo que necesitamos es, primero, tener claro el objetivo, qué es lo que queremos automatizar y por qué queremos automatizar eso. Necesitamos basarnos en ciertos criterios, por ejemplo, ¿cuántas veces repetimos esta prueba? Pues si es una prueba que siempre se repite, es una buena candidata para que lo haga una máquina. Si es una prueba de una parte de la aplicación que está cambiando mucho, mejor no automatizarla porque va a fallar y va a romperse muy rápido. Mejor automatizar solo partes estables de la aplicación. Cuidado, también hay que medir el tiempo que nos va a costar automatizar algo. A lo mejor una tontería que se hace manualmente en un segundo, automatizarlo cuesta 2 meses. Pues obviamente no merece la pena. Cuando haya que ejecutarlo se hace de forma manual y ya está. Entonces, con este criterio tenemos que construir nuestro roadmap, nuestro camino de automatización. ¿Qué es lo que queremos automatizar? ¿Qué es lo que verdaderamente nos da beneficio? E ir alcanzando cada uno de esos hitos que nos marcamos en nuestro roadmap poco a poco, ¿vale? La automatización tampoco es algo que se hace de golpe ni de un día para otro. Y como digo, para poder tener este plan en condiciones necesitamos tener nuestras pruebas bien diseñadas. Obviamente la automatización tiene que hacerse siguiendo unas buenas prácticas, es decir, no vale con automatizar al tuntún o coger y empezar a automatizar las pruebas de interfaz como hace todo el mundo. Obviamente, como ya he dicho, es lo que hace la mayoría de la gente, pero no es una buena práctica. Al contrario, tiene que haber muy poquitas pruebas de interfaz y muchas más pruebas a nivel de servicio y muchas más pruebas a nivel unitario. ¿Por qué? Pues como lo tenéis ahí, mientras más arriba en la pirámide, mucho mayor es el coste de mantenimiento. Ten en cuenta que un end-to-end a través de la interfaz gráfica, basta que cambien algo de una página o algo de la interfaz para que el test automático se rompa y empiece a fallar y dé un falso negativo, ¿no? Entonces necesitamos, además de que somos mucho más lentos también a la hora de ejecución, necesitamos focalizarnos en la base de la pirámide, que son test mucho más rápidos y mucho más acotados. Para poder automatizar pruebas, no es solo automatizar, no es solo escribir código y ya está, porque la idea es tener una serie de pruebas automáticas que sean mantenibles, es decir, que si se rompen yo pueda arreglarlas lo más rápido posible. No puedo permitirme que al cambiar un elemento de mi página web me rompa 200 pruebas automáticas y tenga que arreglarlas una por una. Eso es una batería de pruebas automáticas malas. Necesitamos construir un mecanismo que nos permita pues, abstraer partes comunes del código de las pruebas, tener módulos de reporte de resultados, poder paralelizar la ejecución de esas pruebas automáticas, con lo cual necesitamos una especie de framework que no es más que un conjunto de herramientas o librerías que nos van a permitir hacer todo este tipo de cosas. Además, nos van a dar los métodos para poder ejecutar nuestras pruebas, por ejemplo, métodos de acciones de usuario en una interfaz, o métodos de peticiones en una API, etcétera. Entonces, el framework de automatización sí es algo que requiere mucho más conocimiento de programación, porque al final es prácticamente como construir una arquitectura de una aplicación, salvando las diferencias, pero al final es una especie de arquitectura. Esto sí que es más específico de gente muy técnica y gente con más experiencia, pero por suerte tenemos muchas herramientas de automatización a día de hoy, muchos frameworks de trabajo para automatizar, que algunos de ellos podríamos empezar directamente a utilizarlos sin necesidad de desarrollar nada extraordinario. Eso sí, hay que tener en cuenta que todas estas herramientas de automatización, estos frameworks, necesitan el conocimiento de ellos. O sea, necesitamos conocer cómo funcionan y además necesitamos conocer su propósito, porque no todos son de propósito general, sino que tienen un propósito específico. Por ejemplo, Selenium, pues para pruebas de interfaz, Appium para pruebas de móviles, etcétera, ¿no? Bueno, JMeter para pruebas de performance. Cada uno tiene su propósito específico. Por eso hay veces que compañías grandes se crean su propio framework de automatización utilizando algunos de estos, pero personalizados para su producto y personalizados para sus necesidades. Por suerte, como ya algunos de estos existen y para el propósito del curso nos viene muy bien, utilizaremos algunos de los que ya existen. No vamos a construir un framework de automatización porque, bueno, como ya digo, se requeriría de mucho más conocimiento. Vale, bueno, aquí tenemos otro.
Vale, esto sería la pinta de una prueba automática. Obviamente, el curso no va sobre programación, no va sobre lenguaje de programación. Entonces, claro, si además alguien que se quiera dedicar a QA y a testing no sabe programar, que es muy común, es bastante común, pues se encontrará en esta situación, ¿no? Es decir, ¿cómo hago un test automático si no sé programar, ¿no? O no tengo nociones de desarrollo. Claro, lo ideal es tener algunas nociones de desarrollo, ¿no? Pero en el caso que no, pues obviamente esto no es solo algo que afecte a los QA, sino que el tener pruebas automáticas escritas de esta forma es algo que solo entiende la persona que conoce el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, necesitamos buscar otro mecanismo para escribir nuestras pruebas automáticas. Hay digamos, una herramienta de comunicación, un framework de trabajo que se conoce como BDD, que al final no es más que una forma de compartir el conocimiento entre las diferentes partes del equipo, entre el QA, la gente de productos y la parte de desarrollo. Esto sí lo veríamos con muchísimo detalle, veríamos cómo escribir las pruebas automáticas en BDD y cómo implementar los pasos. Claro, ¿cómo conseguimos esta comunicación común para todo el mundo? Pues no es más que escribir nuestras pruebas con un lenguaje común, que es el inglés, ¿no? Y en forma de escenario o caso de uso de nuestra aplicación. De forma que si lo podéis ver ahí abajo, si leéis ese escenario, todo el mundo entiende lo que se quiere hacer, ¿no? Porque te dice una serie de acciones que tú tienes que hacer y una serie de resultados que tú tienes que esperar. Entonces, fijaros que eso se traduce directamente tiene una traducción directa con el caso de prueba o los casos de prueba que hayamos diseñado. Es decir, cada uno de los escenarios escritos de esta forma, con esta sintaxis de given, when y then, podría corresponderse perfectamente a un caso de prueba ya diseñado previamente. Con esto conseguimos un escenario, un ejemplo, que es a la vez una herramienta para comunicarte con otras partes del equipo y a su vez una forma de escribir un test automático de forma muy sencilla. Es decir, al escribir esto, ahora veremos cómo, estamos ya escribiendo un test automático. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo donde, bueno, pues tenemos una serie de acciones de ir a la página principal, clicar en botones, rellenar una serie de elementos de la página de registro, seguir clicando en botones, etcétera, etcétera. Es decir, con un lenguaje común que se entiende a la perfección, podemos escribir una prueba automática. Eso que veis ahí es una prueba automática. ¿Dónde está la magia? La magia está aquí. Es decir, cada una de esas frases que veis en esos escenarios, cada una de esas frases detrás del given, when y then, cada una de esas frases es una acción que por detrás tiene un pequeño script de código. Ese pequeño script de código es el que realiza la magia, es el que hace la ejecución automática de esa acción. Entonces, lo único que estamos haciendo realmente es añadir una capa de abstracción, es decir, estamos encapsulando esas acciones del lenguaje de programación en frases en inglés, de forma que una vez yo tengo mi trocito de código perteneciente a esa frase en inglés, yo puedo utilizar esa frase en todos los escenarios automáticos que yo quiera. Y siempre va a llamar a ese trocito de código. Con lo cual es una forma de abstraer también al equipo que tiene menos conocimientos técnicos del equipo que sí los tiene. Con lo cual los QAs que sí saben el lenguaje de programación pueden encargarse de programar esos pequeños trocitos de código que veis ahí y el resto del equipo puede seguir escribiendo pruebas automáticas tan solo utilizando frases en inglés. Esto es una forma muy, muy, muy potente de escribir pruebas automáticas y además de conseguir cierta mantenibilidad, porque al final, si yo cambio algo en mi aplicación, solo tendría que cambiarlo en la implementación dentro de esa frasecita. Todos los demás escenarios que utilizan esa frase no se ven afectados. Vale, al final, ¿qué conseguimos? Pues conseguiríamos un framework mejorado, ¿no? Conseguiríamos un framework, por ejemplo, imaginaros que utilizamos Cypress, tenemos nuestros escenarios escritos con BDD y detrás de cada uno de esos pasos tenemos su implementación, ¿vale? Todo esto se hace dentro del código, todos los escenarios van dentro de un fichero concreto y todas las implementaciones de esos escenarios, perdón, de esos pasos, formarían parte de otro fichero y esto formaría parte de nuestro repositorio de pruebas. Con lo cual, esto podemos adjuntarlo a nuestro framework de automatización sin ningún problema. Como ya os digo, todo lo de BDD Gherkin, que es la sintaxis que hemos visto ahí, todo esto sí se estudiaría con muchísimo detalle porque es esencial y veríamos herramientas dependiendo del lenguaje de programación que eligiéramos, como Cucumber si elegimos Java, SpecFlow si elegimos .NET,
Behave, si elegimos Python, etc. Un inciso aquí en las pruebas automáticas, simplemente tener en cuenta que también hablaríamos de temas de compatibilidad, ¿no? Tanto de dispositivos como de navegadores y sistemas operativos. Sobre todo en las pruebas automáticas nos permite hacer cierta paralelización, ¿no? En la paralelización no solo nos permite ejecutar, imaginaros, 10 pruebas automáticas a la vez, sino que nos permitiría ejecutar la misma prueba en diferentes sistemas operativos y diferentes dispositivos. De esta forma, conseguimos un tiempo de ejecución mucho menor. Siempre, antes de paralelizar, como todo, hay que saber bien qué es lo que queremos, con lo cual necesitamos priorizar bien cuáles son los dispositivos que nuestra aplicación va a soportar y cuáles son los sistemas operativos navegadores que estamos dispuestos a que funcionen con nuestra aplicación. Y dependiendo de esa priorización, pues prepararíamos nuestros tests para lanzarlos en esos diferentes sistemas operativos. Con herramientas como Selenium Grid, que algunos de vosotros seguramente ya lo conoceréis, podemos conseguir esto fácilmente. Es decir, un hub se encarga de registrar diferentes nodos, que pueden ser diferentes navegadores o diferentes dispositivos, y luego lanzar las pruebas contra esos dispositivos. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más aquí, lo vamos a dejar así. Otro tipo de pruebas que vamos a ver durante el curso van a ser, obviamente, pruebas de API. Ya, si os recordáis la pirámide de automatización, estaban en el centro y incluían también pruebas de servicio, todas las llamadas y todo esto. Al final tenéis ahí, simplemente es validar las respuestas, es decir, haríamos llamadas contra nuestra aplicación, nuestras APIs, y recibiríamos una respuesta y haríamos pruebas sobre esa respuesta. Podemos utilizar herramientas como Postman para hacer estas peticiones. Incluso Postman nos permite escribir pruebas automáticas contra las respuestas que obtengamos. Es decir, podemos chequear que al tener una respuesta, pues mi respuesta contiene tal información o viene de tal forma, etcétera. Podemos hacer diferentes pruebas. También podemos hacer pruebas de performance con herramientas como JMeter, por ejemplo. Podemos grabar escenarios dentro de nuestra aplicación y sobre esas grabaciones de esas acciones simular y ejecutar diferentes cargas, ¿no? Pues simular que hay 100 usuarios intentando hacer una compra, simular, ver el tiempo de respuesta al cargar la página de mi dinero para ver cómo tengo mi balance de dinero, pues cuánto me tarda en cargar esa información. Puedo hacer diferentes pruebas con este tipo de herramientas. Vale, pues siguiendo un poco la evolución, como ya hemos dicho, ya acabaríamos la segunda parte por ahora de automatización, que fijaros que primero necesitamos entender bien toda la parte manual y toda la parte de diseño y de pensamiento para luego poder hacer la parte de automatización. Y el último paso de evolución natural es la parte de DevOps, ¿no? La cultura de DevOps. Y cómo integramos todo esto que hacemos dentro del proceso de desarrollo, no solo desarrollo, sino de entrega del producto, porque no solo hay que desarrollar el producto, sino que también hay que entregarlo. Aquí entraríamos en la parte de integración continua y entrega continua, ¿no? Que serían las dos partes de abajo, ¿vale? Vamos a focalizarnos en las dos de abajo porque son las dos que realmente pertenecen al concepto de DevOps. El Continuous Deploy sería un paso adicional de una automatización del despliegue a producción sin intervención manual. Pero esto es algo que no se consigue la mayoría de las veces, ni es necesario tampoco, con lo cual no forma parte de la mentalidad de DevOps, sino que la mentalidad de DevOps incluye lo que sería la integración continua y la entrega continua. Vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste. Básicamente esto sería una pipeline, lo que se conoce como una pipeline de CI/CD. Puede tener diferentes pasos, ¿no? Pero esto digamos que serían una serie de pasos generales o comunes, ¿no? Obviamente empezaríamos compilando nuestro código, estudiando métricas de calidad sobre ese código, que esto sería también pruebas estáticas sobre el código, ya haciendo pruebas dinámicas como pueden ser pruebas unitarias o pruebas de integración de componentes. Y luego preparando nuestro entorno, el entorno donde vayamos a seguir haciendo pruebas y desplegando en ese entorno. Normalmente eso es un entorno de integración porque ahí es donde vamos acumulando todos los nuevos desarrollos. Hasta la parte de pruebas unitarias y de integración de componentes, hasta el cuarto cuadrito, es lo que se conoce como integración continua.
cuando se hace ya el despliegue a un entorno integrado, como puede ser preproducción, staging, QA, integration, da igual como le llaméis, eso, cuando se hace ese despliegue, ya estamos hablando de entrega continua, ya sería la parte de CD. Es decir, tenemos primero la parte de CI, donde vamos integrando continuamente el código nuevo y sometiéndolo a pruebas, y luego el despliegue al entorno de integración conllevaría la parte de CD. Y obviamente, dentro de ese entorno de integración, necesitaríamos hacer muchas más pruebas, pruebas de sistema, pruebas de performance, etcétera. Claro, fijaros, esta es una evolución de la siguiente de la anterior fase, porque en la fase anterior nos hemos encargado de automatizar y ahora es donde vamos a utilizar de forma efectiva esos test automáticos. Esos test automáticos siempre pueden lanzarse bajo demanda, pero lo ideal es meterlo en un sistema automático que me someta a mi producto a prueba a cualquier cambio que esté sometido, es decir, cualquier cambio, cualquier nueva funcionalidad que se desarrolle y se intente entregar o añadir, va a sufrir una serie de pasos que los tenía ahí detallados, donde se va a integrar todo el código, someterlo a prueba, desplegarlo en un entorno, someterlo a más pruebas, etcétera. Y todo esto de forma automática. Y claro, todo esto, fijaros, necesita unas buenas pruebas automáticas que no estén fallando y dando falsos negativos y necesita que esas pruebas automáticas sean unas pruebas efectivas, es decir, unas pruebas que de verdad sean importantes en la aplicación. Con lo cual, nos hemos tenido que basar en los criterios que hemos hablado antes y en las pruebas que hemos diseñado de forma manual antes. Es decir, necesitamos conocer muy bien nuestra aplicación a nivel manual para poder alcanzar estos niveles de abstracción, ¿no? Mencionando algunos de los cuadritos, cuando hablamos de calidad del código, imagino que algunos de vosotros ya lo conocéis, podemos utilizar herramientas como SonarQube, donde nos analiza el código sin ejecutarlo, simplemente nos dice, nos saca ciertas métricas de nuestro código, como puede ser la cobertura, complejidad, ciclomática, etcétera. Las pruebas unitarias normalmente se hacen como parte del desarrollo y son pruebas muchísimo más pequeñitas, muy rápidas, como hemos dicho antes, por eso tiene que haber muchas y por eso están en la base de la pirámide. Y las pruebas unitarias se ejecutan en la parte de integración continua. Lo ideal es hacer pruebas unitarias siguiendo una metodología que veríamos más en detalle, que es TDD. Es una metodología muy específica, tiene unos pasos concretos para llevarla a cabo. Es verdad que al principio es un cambio de mentalidad, cuesta hacerte a esta metodología, pero una vez la haces, escribes pruebas unitarias muchísimo más efectivas. Simplemente consiste en escribir las pruebas antes que el código, de forma que al final vas a tener un código muy depurado porque vas a tener un código sin fallar y un código que hace exactamente lo que tiene que hacer. Hablábamos también durante esa pipeline de CI/CD del despliegue a los entornos, ¿vale? Y aquí quería mencionar un poquito el tema de entornos, que también lo veríamos más en detalle, porque los entornos es algo que cuando uno empieza en QA no sabe muy bien, le dicen, testea en este entorno, testea en el otro, pero no sabe muy bien ni a dónde ir, ni por qué le dicen que testea en este entorno, ni por qué. Es algo que normalmente no lo explican. Entonces hay que entender la finalidad de cada entorno y por qué existen, ¿no? Es decir, podemos tener tantos entornos como queramos, pero bueno, una distribución típica es un entorno de desarrollo donde lo usan los desarrolladores, no hay datos del cliente obviamente, un entorno de prueba donde lo usan los QA sin datos del cliente, luego un entorno de staging, un entorno de integración donde sí utilizaría el QA y también gente de producto y podríamos tener datos parecidos a producción, ¿vale? Y luego ya sí podríamos tener el entorno de producción, deberíamos tener el entorno de producción, que es el que usan los clientes y ahí están todos los datos de producto. Obviamente ahí hay que tener mucho cuidado en las pruebas que se hacen en producción. Bueno, pues esto sería una pipeline completa que si la seguís no es muy difícil, la podéis ver, es decir, de cómo sería todo este proceso de CI/CD, ¿no? Pues partiríamos de un código fuente, todo lo que veis en rombo son las partes de testing, ¿vale? Partiríamos de un código fuente, ese código fuente lo introduciríamos en un sistema de control de versiones para tener un orden y que todo el equipo pueda colaborar introduciendo código sin pisarse unos a otros. Tendríamos un sistema de construcción de este código con su respectiva herramienta y a partir de aquí, si recordáis todo el proceso, ejecutaríamos sobre ese código que se ha metido en el control de versiones, pruebas unitarias y pruebas de integración de componentes, ¿vale? Esto generaría una especie de artefacto que podríamos guardarlo en un repositorio de artefactos. Y este artefacto es el que luego vamos a desplegar en diferentes entornos, como los que hemos visto antes. En este caso, con una herramienta de despliegue, como veis ahí, se podría desplegar a dos entornos. Aquí tiene el entorno de integración continua o de staging o de integración
o de QA, podemos llamarlo de diferentes formas, y sobre ese entorno ejecutaríamos más pruebas, ejecutaríamos todas las pruebas automáticas que hemos hecho, tanto de integración, de API, de interfaz, end-to-end, todas las pruebas que hayamos hecho se pueden ejecutar en ese entorno y una vez todas las pruebas hayan dado el OK, podríamos desplegar al entorno de producción. Todo esto es un sistema que si en algún momento alguna de las partes falla, el sistema se bloquea y para. Es decir, no podemos continuar adelante si hay pruebas fallando, si hay pruebas unitarias fallando, no podemos continuar adelante porque la idea de todo esto es tener nuestra aplicación siempre funcionando. Al final, acordaros que lo que queremos es entregar un producto con calidad. Todo el proceso de una pipeline e incluso ejemplos prácticos los veríamos con las herramientas que conlleva cada una de las fases, ¿no? Es decir, qué herramientas tenemos para hacer control de versiones, qué herramientas para pruebas, qué herramientas hay para guardar los artefactos, como puede ser Nexus o S3 de Amazon, etcétera. Todo esto tiene su proceso. Hablando un poquito del control de versiones, ¿no? Es una parte que es importante que el QA conozca. Es decir, el QA no tiene por qué ser un experto en desarrollo, pero sí, al final, si nos dedicamos a escribir pruebas automáticas, da igual que sean de código o da igual que sean escenarios en BDD, como hemos visto antes, esas pruebas tienen que ir también a un repositorio, tienen que guardarse en un repositorio al igual que el código. Entonces, tienen que estar versionadas también, porque cada paquete de pruebas va a ser compatible con una versión del producto y con una versión del código. Con lo cual, necesitamos conocer un poco el control de versiones, necesitamos saber comitear código, subirlo al repositorio general. Y, bueno, un poco también conocer las diferentes estrategias de ramas que hay, los merge y todo esto. Son nociones básicas. No hace falta ser experto en control de versiones, pero sí hay que tener unas nociones básicas. Por ejemplo, una herramienta de control de versiones Git, muy famosa, donde tenemos un repositorio remoto y donde subimos nuestro código ahí y lo podemos compartir con el resto de equipos locales, el resto de personas que están utilizando ese código. Obviamente, lo ideal es que las personas que están utilizando ese código se lo actualicen también y siempre todo el mundo maneje la última versión. De esta forma, nos vamos encontrando conflictos y problemas con antelación. Es importante, veremos también el tema del control de versiones. Y por último, pues bueno, ya tendríamos simplemente que entender el proceso de entrega, ¿no? Al final, todo esto, ¿para qué sirve? Pues para entregar, ¿no? Entregar de forma automática, entregar de forma rápida, entregar valor al cliente y entregar con un producto que se ha sometido a muchas pruebas y que está funcionando correctamente. Entonces, el esquema principal para entenderlo es tener un código de la aplicación. Podemos también entender la infraestructura como el código, aunque no, esa parte no nos vamos a ocupar. Todo esto va al sistema de control de versiones y una vez, acordaros que en cuanto yo hago un commit o yo introduzco código nuevo en mi control de versiones, se lanza la pipeline que hablábamos antes, toda la pipeline que hemos mencionado antes y posteriormente cuando esta pipeline es correcta, pasaríamos ya a desplegar al entorno de producción. Sería al final el objetivo final, ¿no? De lo que queremos. Que lo podéis ver de otra manera, tenemos X funcionalidades que van a nuestro código fuente, se construye, se hacen pruebas unitarias, se hace análisis del código y luego se puede desplegar a diferentes entornos. Esto lo practicaríamos dentro del curso porque, aunque parezca complicado, es sencillo y hoy en día tenemos herramientas como GitLab CI/CD que nos permiten definir y diseñar estas fases de forma sencilla o, digamos, medianamente sencilla. Entonces, sí, deberíamos ser capaces de construir una pipeline sencilla donde al menos fuéramos capaces de dar los comandos, dar las órdenes para que nuestros tests se ejecuten, ¿no? Pues quiero ejecutar mis tests en Firefox, quiero ejecutar mis tests de end-to-end, quiero desplegar este entorno y una serie de instrucciones que, aunque lo veis ahí y ahora parece un poco complicado, es muy fácil construir al final es un fichero donde tú le vas diciendo lo que hay que ir haciendo, que no es más que un reflejo de todas las fases teóricas que hemos visto de esta pipeline y conseguiríamos hacer todo esto de forma automática. Y bueno, y por último, mencionar el tema de métricas, ya estamos terminando. Solo he puesto estas de ejemplo. Como ya he dicho, el tema de métrica habría que darlo en todo momento, es decir, cuando hablamos de diseño de pruebas tenemos que dar una métrica de cuántas son nuestras pruebas, qué prioridad tienen nuestras pruebas. Cuando las ejecutamos tenemos que decir cuáles fallan, cuáles pasan, cuáles ya no sirven. Obviamente, cuando reportamos fallos tenemos que dar métricas de cuáles son esos fallos, cuántos se han arreglado, cuántos siguen fallando, cuántos son de prioridad crítica, etcétera. Y, obviamente, la automatización es muy importante también dar los resultados. Cuando hacemos una ejecución automática, pues, mira, todos los que han pasado o estos han fallado y han fallado por esto.
Y en la parte de DevOps, pues también podemos tener métricas como, por ejemplo, el tiempo de entrega. Al final, lo que estamos construyendo es una pipeline para entregar lo más rápido posible, o por lo menos para desplegar un entorno, nuestro producto y sometiéndolo a prueba lo más rápido posible. Entonces, podemos ver cuánto tiempo tardamos, ver cuántas veces la pipeline falla. Pues si nuestra pipeline falla, se bloquea y tenemos que volver a empezar. La métrica es una parte muy importante, ¿vale? Nos va a dar un feedback siempre de cómo va nuestro trabajo y nos va a dar la pista de por dónde tenemos que seguir mejorando, ¿vale? Toda la parte métrica correspondiente a cada una de las fases que hemos visto lo veríamos dentro del curso. Bueno, pues nada, esto es todo por mi parte. Recordad que los testes no rompen el código, solo rompen las ilusiones que hay sobre el código. Y nada, muchas gracias. Tenéis mi dato de contacto ahí como siempre. Mi correo, mi Twitter, el LinkedIn. Si queréis me podéis agregar, no hay problema. Cualquier duda que tengáis me podéis contactar también. Si alguno de los conceptos, todos, os han gustado, ya sabéis que vamos a profundizar muchísimo en ellos. No solo profundizar, sino que vamos a verlos de forma práctica, que es lo interesante. Y por eso vamos a desarrollar el curso con un número muchísimo mayor de horas para poder llevar esto a cabo. Y nada, y que todo el mundo aprenda hasta donde quiera. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran, a ti por esta hora tan interesante de QA. Hay algunas personas que han preguntado ya por el curso, por el chat anteriormente, así que he vuelto a mandar por si os interesa el enlace con toda la información. En la parte de abajo también tenéis un formulario para pedir más información y para poder matricularos o contactar con nosotros sin ningún problema. Y aquí os esperamos. Os recuerdo que es un curso que tiene 30 horas de duración, empieza el 6 de octubre de 2020 y es los lunes y miércoles durante 3 horas al día a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Para que sea totalmente compatible con vuestra jornada laboral. Tenemos aquí una pregunta, Fran, de Richard, que pregunta a ver si hay alguna recomendación o pruebas que se puedan aplicar a pipelines de data en un warehouse que mueven data de una tabla a otra y aplican reglas de negocio. Es un poco larga la pregunta. No sé si las has entendido, la puedes leer en el chat. Sí, déjame ver. Sí, la estoy leyendo. Pruebas que pueden aplicar pipeline de data en un warehouse que mueven data de una tabla a otra y aplican reglas de negocio. Bueno, no, realmente no sé exactamente qué pruebas específicas pueden existir para eso. Sí puedes integrar cualquier prueba que tú tengas sobre eso. Es decir, si tú te has construido una batería de pruebas que te verifican esa migración de datos de un sitio a otro siguiendo la regla de negocios, como tú mencionas, y tú ya te has construido unas pruebas automáticas que comprueban y validan esa regla de negocio después de que se produzca ese movimiento o esa migración de datos, esas pruebas, si son automáticas, pueden integrarse en la pipeline siempre. Es decir, cuando tú diseñas tu pipeline, como hemos visto en el fichero de GitLab CI/CD, tú ahí puedes ordenar la ejecución de cualquier tipo de prueba. Entonces, incluso pueden ser scripts que tú hayas hecho de forma independiente, pero puedes llamar a esos scripts para que se ejecuten también. Pruebas específicas como tal no conozco yo, pero si a cualquier prueba personalizada que se haya hecho sobre eso, se puede integrar dentro de la pipeline. ¿Alguna pregunta más, chicos? Aprovechad ahora que Sí, queda poquito. tengo por aquí, ¿BDD es una herramienta o metodología? Vale, a ver, yo BDD lo llamo herramienta de comunicación, ¿vale? Porque la gente se centra mucho en la parte de automatización, pero realmente BDD no es más que escribir pruebas o basar el desarrollo en pruebas que te especifican el comportamiento. Es una evolución del TDD y realmente es una forma de escribir escenarios para que todo el mundo entienda cuál es el propósito del software y qué es lo que se quiere desarrollar correctamente. Entonces, yo lo llamo como una herramienta de comunicación, más bien. Por supuesto, si lo consideras como que todo el mundo tiene que hacer las cosas en BDD, diseñar los casos de prueba en BDD, automatizarlo en BDD, que el equipo de Business Analyst revise los escenarios en BDD, puedes considerar que también forma parte de toda la metodología. Vale, tengo otra pregunta por ahí que dice, ¿tiene referencias sobre la herramienta X-Ray para pruebas que se integran con Jira? Sí, X-Ray está muy bien para si utilizáis Jira, integra muy bien con Jira, podéis diseñar todas las pruebas para las User Stories directamente, quedan asociadas directamente, la cobertura queda también marcada, con lo cual luego podéis sacar métricas y reportes de forma muy sencilla.
e incluso con X-Ray podéis escribir y diseñar las pruebas en BDD y podéis exportarlas para integrarlas luego en una herramienta de automatización. Con lo cual, está bastante bien. Yo he trabajado con esa herramienta y está bastante bien. Probablemente sea la que utilicemos en el curso. Vale, no sé si hay más preguntas. Aprovechad los últimos minutos, chicos, si se os ha quedado algo en el tintero, y de todas formas, si no, ya sabéis, además del curso, Fran seguro que está dispuesto a contestaros a cualquier pregunta a través de LinkedIn o su correo personal. Vamos a esperar unos segundillos más, por si acaso alguien está escribiendo. Pero bueno, parece que ya se ha quedado todo claro. Perfecto. Así que, mira, aquí tenemos una pregunta más de Richard. ¿TDD o BDD? ¿Cuál es lo recomendable para iniciar? Vale, puedes iniciar independientemente con una o con otra. Es decir, TDD se utiliza más para pruebas unitarias y BDD para pruebas de sistema o de aceptación. Entonces, si estás más enfocado a la parte de QA, sí que es verdad que el QA se dedica más a la parte de aceptación, a la parte de pruebas de sistema, con lo cual sería mejor enfocarse en BDD. Ahora, si estás involucrado con el equipo de desarrollo o eres desarrollador, para escribir pruebas unitarias, pues lo más interesante es que aprendas TDD. Muchísimas gracias, Richard, por tus preguntas y Fran por tus respuestas. Bueno, creo que ya va siendo la hora de ir cerrando este webinar. Podéis seguir escribiendo de todas formas, por si acaso os ha quedado alguna preguntilla más. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Fran, por estar aquí con nosotros. Seguro que este es tu segundo webinar y seguro que habrá un tercero. Chicos, estáis totalmente invitados a los siguientes webinars con nosotros, a participar en el curso de Fran y a seguirnos tanto a Fran como a Codehouse Academy en redes sociales. También recordaros que tenemos un bootcamp de Full Stack Web Developer que empieza dentro de una semana, el 21 de septiembre, y que quedan las últimas plazas por si alguno también podría estar interesado. Así que mañana os llegará al correo un email con este vídeo del webinar, ¿vale? Por si queréis repasar alguna cosilla, si os ha quedado algún concepto pues para volver a repasar. Y nada, pues Fran, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Chao.